Bien, pues ahora vamos a hablar de hipotiroidismo, que es esta enfermedad que se caracteriza por la disminución de las hormonas tiroideas. Es una de las endocrinopatías más frecuentes que suceden particularmente en el perro. Algunos datos clínicos, su prevalencia es de 0.2 a 0.8%, como decía, es una de las más frecuentes, de las más importantes en la clínica. Si hay cierta predisposición racial, estas son algunas de las razas, sin embargo, pues la lista es mucho más larga, ¿no? Cobrador dorado, Doberman, Dachshund, pero hay una lista mucho más grande. En general, el promedio de edad va dentro de los 2 a los 6 años. Desde luego que puede haber perros más viejos, así como perros más jóvenes, inclusive menores de un año, ¿no? Porque en ese sentido podríamos clasificar el hipotiroidismo como juvenil y el que sucede ya en edad adulta. El juvenil pues suele ser también congénito, sin embargo es poco frecuente. Ese no lo vamos a tocar aquí durante esta plática. No hay predilección por género, aquí puede afectarse tanto hembras como machos de la misma forma. El hipotiroidismo se ha clasificado como primario, secundario y terciario dependiendo de dónde se encuentre la afectación. Regularmente cuando el problema es en la tiroides, en la glándula tiroides, se va a clasificar como primario. Este es el tipo de hipotiroidismo más frecuente y explica el 95% de los perros con hipotiroidismo. También se encuentra el hipotiroidismo secundario, el cual se caracteriza por una disminución, pero en este caso en la síntesis de la hormona TSH y como consecuencia pues también disminuye la hormona T3 y T4. Este es el secundario y explica el 5% de los casos. El terciario, en teoría, no había sido reportado todavía en la literatura en medicina veterinaria, sin embargo ya hay un artículo en donde menciona la posibilidad de este tipo de hipotiroidismo. Nos vamos a enfocar más en el hipotiroidismo primario, desde luego, porque pues es el más frecuente. ¿Cuáles son las etiologías del hipotiroidismo primario? El 50% de los casos se va a explicar por una tiroiditis linfocítica. En estos casos hay anticuerpos que se están sintetizando en contra de las hormonas tiroideas o en contra inclusive de la tiroglobulina. En los cortes histológicos se ha detectado justamente las células inflamatorias, principalmente linfocitos y células plasmáticas, que pudieran apoyar en el diagnóstico de este tipo de tiroiditis inmunomediada. Hay pruebas específicas para el diagnóstico, como la detección justamente de anticuerpos en contra de las hormonas tiroideas. Atrofia idiopática, en este caso no se sabe exactamente, obviamente, cuál es el mecanismo. Los cambios histopatológicos que se han observado están relacionados con fibrosis, están relacionados también con atrofia. Se cree que puede ser un poco ah, una tiroiditis linfocítica o linfoplasmocitaria crónica, ¿no? Ya etapas finales de la tiroiditis linfocitaria. Otra etiología más puede ser una neoplasia primaria, por ejemplo, un carcinoma tiroideo no productor, o sea, es decir, un carcinoma tiroideo que no esté produciendo cantidades excesivas de hormonas tiroideas, pero que sí pueda estar sustituyendo tejido normal de la tiroides y por lo tanto afectando la síntesis de las hormonas tiroideas. Eh, o metastásica, que puede ser igual una neoplasia originada en cualquier otro lugar que hace metástasis a tiroides y que sustituye el tejido tiroideo normal. Hiperplasia adenomatosa. La hiperplasia adenomatosa eh, también puede referirse como dishormogénesis. En estos casos, en teoría, si hay una producción de hormonas tiroideas, sin embargo, estas hormonas tiroideas no son funcionales, son defectuosas. Esto porque en los cortes histológicos lo que se ha observado es pues un incremento en la cantidad de folículos tiroideos y en las células tiroideas.
pues en teoría cuando se sintetizan estas hormonas no funcionales pueden no ejercer retroalimentación negativa sobre la hipófisis y por lo tanto la TSH estaría incrementada y estaría estimulando a la glándula tiroides. Y la glándula tiroides sintetiza una mayor cantidad de hormonas, sin embargo, estas hormonas siguen siendo no funcionales. Entonces, eh, dishormogénesis podría explicar esta posibilidad. Y la otra que sea iatrogénico, por ejemplo, por la administración de algunos tratamientos o, por ejemplo, la extirpación quirúrgica de una neoplasia o de la tiroides por algún otro tratamiento. Pero la mayoría de las veces estaríamos hablando probablemente de tiroiditis linfocítica o de atrofia idiopática. El hipotiroidismo secundario, les decía, ya es poco frecuente, solamente el 5% de los casos, y se han descrito malformaciones, neoplasias, y también la administración de glucocorticoides puede inhibir la síntesis de la TSH. En todo caso, esa sería una causa más frecuente que las otras. Con respecto a los signos clínicos, eh, pues en principio los más importantes o los más evidentes podrían estar relacionados con la reducción del metabolismo asociado a la disminución de las hormonas tiroideas. Sin embargo, pues estos signos clínicos suelen ser inespecíficos. Puede tener letargia, debilidad, intolerancia al ejercicio, intolerancia al frío, obesidad. Son signos clínicos que por otro lado se presentan de forma crónica, de forma paulatina y muchas veces los propietarios no advierten los cambios en el comportamiento de la mascota, ¿no? Entonces no siempre es tan fácil detectarlos. Por otro lado, quizá los signos clínicos más evidentes y que son muchas veces la causa o el motivo de llevar al animal o al perro a consulta son los dermatológicos. Nada más que habría que tomar en cuenta que estos, si bien se presentan aproximadamente en el 60% de los casos, ya estamos hablando de una enfermedad avanzada. Es decir, hay otros cambios mucho más sutiles que en un hipotiroidismo subclínico puede ser difícil eh, aproximarse al diagnóstico. Ya cuando tenemos todos estos cambios dermatológicos, ya estamos hablando de un proceso de enfermedad avanzada, un hipotiroidismo clínico. Entonces se puede ver alopecia bilateral y simétrica en un buen porcentaje de los animales. Esto regularmente va a respetar a la cabeza y a las extremidades. Esta alopecia se enfoca más, por ejemplo, en la parte ventral en el cuerpo del animal, en la parte dorsal o en la parte ventral y también en zonas de fricción. Puede afectar parte caudal de muslos también y un signo también no característico, pero sí típico de algunas endocrinopatías, particularmente hipotiroidismo, es este de la cola de rata, que es cierto grado de alopecia en la cola, pelaje delgado de cachorro, pelaje opaco o seco, puede haber hiperkeratosis, pioderma secundario, hay cierto grado de inmunosupresión y también se describe el mixedema, que en realidad no es un cambio frecuente, pero también es pues característico. El mixedema también se conoce como expresión facial trágica, que es justamente la cara que tiene este labrador de cobrador. Y esto es por la acumulación de glucosaminoglucanos y ácido hialurónico en el rostro, lo cual hace que pese más el tejido subcutáneo y entonces tengan esta expresión que se ha descrito, pues no con tanta frecuencia. Casi siempre nos enfocamos o se le da mucho énfasis a la cuestión del metabolismo y a la cuestión dermatológica. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que las alteraciones clínicas pueden ser muy diversas y a veces estos cambios en los diferentes órganos y sistemas pueden presentarse inclusive antes que los dermatológicos. Entonces aquí me parece que el clínico tendría que ser muy cuidadoso en un buen examen físico y en tratar de detectar este tipo de alteraciones, porque se han descrito problemas reproductivos como
como anestros prolongados, azospermias, alteraciones en sistema nervioso, cardiovascular, como bradicardia, anormalidades oculares, gastrointestinales, en fin. Eh, Hay muchos otros más signos clínicos que pueden asociarse también a hipotiroidismo y que muchas veces pues no se les da tanta importancia. Bueno, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Creo que lo primero que habría que decir es que el diagnóstico de hipotiroidismo nunca debe estar basado en una sola prueba, ni exclusivamente en el hemograma, mucho menos en el hemograma, ni exclusivamente en bioquímica, ni exclusivamente en la determinación única de hormona tiroidea, inclusive en la determinación única de, por ejemplo, TSH, sino que el diagnóstico pues se tiene que construir a partir de cambios clínicos, historia clínica, diferentes pruebas diagnósticas. Entonces nos vamos a enfocar más en por supuesto que en las pruebas de laboratorio, pero también la aproximación diagnóstica se puede hacer con otras técnicas como por ejemplo imagenología, ultrasonido, se puede evaluar la integridad de la glándula, ver si hay neoplasias o si la glándula está atrófica, por ejemplo, y desde luego el examen físico completo, ¿no? En el hemograma está bien descrito la anemia ligera, normocítica, normocrómica, no regenerativa en un 30-40% de los casos. Dos son los mecanismos que explican o que tratan de explicar este tipo de anemia. Uno es que las hormonas tiroideas en cierto modo tienen influencia en la eritropoyesis y una ausencia o deficiencia de las hormonas tiroideas pudieran a su vez inhibir la eritropoyesis. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que recordemos que estos animales tienen el metabolismo disminuido. Entonces, al haber una disminución en el metabolismo, también la demanda de oxígeno es mucho menor. Son animales que están letárgicos, que tienen intolerancia al ejercicio. Entonces hay una menor demanda al oxígeno, por lo tanto esta menor demanda al oxígeno hace que se produzca una menor cantidad de eritropoyetina. Recuerden que el oxígeno es el principal estímulo para la síntesis de eritropoyetina. Entonces disminuye la síntesis de eritropoyetina y esto tiene influencia también a nivel de médula ósea en la eritropoyesis, disminuye la eritropoyesis. Entonces esos son los dos mecanismos que pueden explicar la anemia. Y también como alteraciones morfológicas en los eritrocitos, el hallazgo que puede observarse son codocitos. Y esto pues asociado entre otras cosas a la hiperlipidemia. Aquí estamos observando en esta imagen eh, algunos de los codocitos que estoy señalando. En la bioquímica sanguínea, en realidad, a diferencia de muchas otras enfermedades, aquí son pocas las alteraciones que podemos observar. Sin embargo, estas sí son relativamente frecuentes y llaman la atención. Entonces, lo característico es hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Yo particularmente me fijo más en el colesterol. Cuando veo hipercolesterolemias marcadas, obviamente descartando la posibilidad de un efecto postprandial y evaluando el resto de los analitos bioquímicos para descartar, por ejemplo, diabetes mellitus o para descartar la posibilidad de hiperadrenocorticismo o de colestasis, que pueden ser otras causas de hipercolesterolemia, ¿no? Una vez descartando esas posibilidades, la verdad es que ya no quedan tantas opciones de hipercolesterolemias marcadas. Siempre tenemos que sospechar de la posibilidad de hipotiroidismo, claro, como les decía, en unión del resto de los cambios clínicos. Pero es un hallazgo entonces frecuente, es un hallazgo importante. Yo creo que de las pruebas básicas de patología clínica, de hemograma, bioquímica y urianálisis, la hipercolesterolemia es la más importante. Se han descrito también incremento de fosfatasa alcalina, de AST, de ALT. Se ha descrito la posibilidad de que haya acumulación por las hiperlipidemias, acumulación de tejido, infiltración de tejido graso a nivel hepático, incremento de CK por la influencia, en cierto modo, de las hormonas sobre músculos. Sin embargo, estos cambios ni son tan... Ay, disculpen. Sin embargo, estos cambios ni son tan constantes ni son importantes tampoco. Por eso los pongo de hecho más pequeños. Entonces nos quedamos con
la panhiperlipidemia, ¿no? Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Bueno, sin embargo, pues por supuesto son cambios hasta ahorita que te orientan el diagnóstico, pero no son suficientes para confirmarlo. De ahí que haya la necesidad de realizar pues pruebas de función tiroidea, pruebas específicas que sí nos ayuden a la confirmación diagnóstica. Estos son los estudios que se han mencionado en la literatura. T4 total, T4 libre, ya sea por radioinmunoanálisis o un radioinmunoanálisis modificado por diálisis por equilibrio, concentración de TSH, respuesta a la TSH, respuesta a la TRH y valor de K. Inclusive pueden encontrar también eh, la determinación de T3, pero ya la T3 se sabe que es poco confiable, poco sensible, poco específica, tanto para hipotiroidismo como para hipertiroidismo. Entonces ya prácticamente no se utiliza. Esto es lo que más se utiliza y bueno, pues desde luego que hay ventajas y desventajas de los diferentes estudios. Quizá después de la sospecha del hipotiroidismo, la prueba que tendría que seguir es determinación de T4. Eh, y aquí, pues sí, un buen porcentaje de los animales que tienen hipotiroidismo van a tener T4 por debajo del valor de referencia y esto pues tendría simplemente que confirmar el hipotiroidismo y ya. Entonces T4 total, que es tanto la concentración libre de T4 como la que está unida a proteínas. Estas son las diferentes técnicas que se pueden utilizar: radioinmunoanálisis, quimioluminiscencia y ELISA. Yo diría que es más frecuente, era más frecuente radioinmunoanálisis, actualmente probablemente quimioluminiscencia, y ELISA no es una técnica tan frecuente. Pero bueno, aquí depende de la zona geográfica. Entonces aquí están los valores de referencia y les decía, menos del valor de referencia ya confirmaría el hipotiroidismo, pero la verdad es que ojalá fuera así de fácil, porque en realidad tenemos problemas con los animales que son euteroideos enfermos. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero a lo que voy es que la disminución puede estar asociado a otros problemas y no necesariamente al hipotiroidismo, y esa es una de las principales causas de confusión de diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, T4 libre. Aquí la verdad es que hay de repente controversia en la literatura con respecto a cuál es mejor, si T4 total o T4 libre. Eh, y aquí habría que marcar dependiendo de la técnica analítica que se está utilizando para T4 libre. Si T4 libre se utiliza por diálisis por equilibrio, pues es una de las más confiables. Es más confiable que T4 total y que T4 libre por radioinmunoanálisis exclusivamente. Sería la ideal, la T4 libre por diálisis de equilibrio. ¿Cuál es el problema? Que en la actualidad todavía es una técnica costosa, es una técnica que no está disponible fácilmente, no es accesible, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede tener tan a la mano. Pero sería lo ideal, diálisis por equilibrio. Bueno, cuando no se mide por diálisis por equilibrio y exclusivamente es radioinmunoanálisis o quimioluminiscencia, hay literatura que dice que no hay diferencias entre T4 total y T4 libre, y hay literatura que dice que puede ser más confiable T4 libre que T4 total. Finalmente, tanto total como libre sirven para el diagnóstico. Si es diálisis por equilibrio sería lo ideal, pero pues no está, como les decía, no está eh, accesible todavía. Este es el problema y es aquí de donde sale justamente la clasificación de eutiroideo, que son animales normales que no tienen hipotiroidismo, eutiroideo enfermo, que son aquellos animales que cuando tú haces la determinación de hormonas tiroideas están por debajo del valor de referencia y tú puedes diagnosticarlos como hipotiroidismo. Sin embargo, estas disminuciones no están asociadas a la enfermedad primaria en tiroides, sino están asociadas a algunas otras enfermedades concomitantes o a la administración de fármacos. Ese es un eutiroideo enfermo. Y está el hipotiroideo, que es el que tiene reducción de hormonas tiroideas, signos clínicos y una enfermedad en tiroides como tal.
Entonces las hormonas tiroideas pues tienen influencia, o más bien varios efectos extratiroideos tienen influencia sobre las hormonas tiroideas, que va desde cuestiones fisiológicas como edad, raza, género, temperatura o momento del día. Esto eh, puede hacer que haya variaciones en las concentraciones de las hormonas tiroideas. La administración de fármacos como corticosteroides, sulfas, fenobarbital y también cualquier otra enfermedad extratiroidea, ¿no? Hiperadrenocorticismo, diabetes, problemas hepáticos, renales, cardíacos, cirugías, procesos inflamatorios o inclusive estrés, enfermedades crónicas y estrés en donde haya liberación de corticosteroides. Todo esto puede regularmente disminuir la síntesis de hormonas tiroideas y nuevamente confundir el diagnóstico de hipotiroidismo, ¿no? De ahí que las hormonas tiroideas no sean suficientes para hacer el diagnóstico. Entonces aquí se tienen que utilizar otras pruebas más específicas y la que le seguiría es TSH. De hecho, en la actualidad lo ideal en el diagnóstico de hipotiroidismo, en el diagnóstico me refiero específico, en las pruebas para confirmarlo es determinación de T4, ya sea total o libre, T4 y TSH al mismo tiempo, de forma simultánea. Cuando T4 es relativamente confiable, pero cuando T4 la mides junto con TSH, ya en conjunto hay una buena sensibilidad y buena especificidad y regularmente son suficientes para establecer el diagnóstico definitivo. Entonces, aquí, ¿cuál es la teoría? Si nosotros tenemos una disminución de las hormonas T3 y T4, pues obviamente va a disminuir a su vez la retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis. Entonces la hipófisis detecta deficiencia de hormonas tiroideas y entonces empieza a sintetizar una mayor cantidad de TSH para tratar de estimular a la tiroides y que se regule en esta concentración hormonal. Por lo tanto, en un hipotiroidismo obviamente primario, en un hipotiroidismo primario va a haber una disminución en la, perdón, un incremento en la TSH. Si fuera un hipotiroidismo secundario, desde luego que habría disminución en la TSH y esta sería la causa, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando del primario, sería incremento de TSH. Entonces, incrementa en el 65 al 75% de los casos. TSH y T4 suelen ser suficientes para el diagnóstico, ¿no? A veces, por ejemplo, T4 no está por debajo del valor de referencia, pero se está acercando al límite inferior. Y si TSH está incrementada, es suficiente para hacer el diagnóstico. Concentraciones normales no descartarían hipotiroidismo necesariamente, porque pues no tampoco es el 100% específica, ¿no? Ni sensible. En combinación, repito, con T4 ya es otra cosa. Incremento de TSH y disminución de T4, esta sería la combinación perfecta. Que esté disminuido T4, pero que esté a su vez incrementada TSH. Eso ya nos descarta a los eutiroideos enfermos. Bueno, se dice también que si tienes los signos clínicos apropiados, si tienes los hallazgos básicos de patología clínica que sugieren hipotiroidismo, pero los resultados de T4 y TSH no son contundentes, las pruebas que podrían hacer es estimulación o respuesta a la TSH o respuesta a la TRH. ¿Cuál es el problema con la TSH que algunos han considerado también como la prueba de oro o el estándar de oro? Es que es costosa y que no siempre se puede conseguir TSH para hacer el diagnóstico. La teoría es que se determina T4, T4 basal y posteriormente se administra TSH. 6 horas después se hace nuevamente la evaluación de T4. Si nosotros tuviéramos una glándula tiroides normal, cuando estás administrando TSH lo que hacemos es estimular la tiroides y lo que esperas es una respuesta apropiada. En este caso, por arriba del valor de referencia. Si eso encuentras, pues ya, si hay, si la TSH está por arriba del valor de perdón, la T4 está por arriba del valor de referencia, entonces confirmas o descartas la posibilidad del hipotiroidismo.
Otra posibilidad es TRH y digamos que el fundamento sería normal. Se mide primero T4, se administra TRH y se mide después T4, 4 y 6 horas después. Y si los valores están por arriba de 6 nanomoles por litro, significa que no tiene hipotiroidismo. Entonces, al administrar TRH, se estimula hipófisis, se sintetiza TSH, se estimula tiroides e incrementan los valores de T4. Recientemente leí una variación a esta técnica de la respuesta a la TRH y era midiendo TSH. De tal manera que si tú administras TRH en una hipófisis normal, tiene que haber una respuesta adecuada y un incremento en las concentraciones de TSH. Sin embargo, en un perro con hipotiroidismo, dado que las hormonas tiroideas no están ejerciendo retroalimentación negativa sobre la hipófisis, eh, a ver, aquí voy a repetir toda la diapositiva desde el inicio para que se corrija en la parte de edición. Bueno, otras pruebas diagnósticas que se han sugerido, eh, digamos que si tenemos los signos clínicos apropiados, si tenemos los hallazgos que esperaríamos en las pruebas básicas de patología clínica, en hemograma y en bioquímica, después se hace la determinación de T4 y TSH. Y estos resultados no son contundentes para confirmar el hipotiroidismo y aún así el clínico sigue con la sospecha, en teoría, pues estas serían las pruebas que se podrían hacer, que es respuesta a la TSH y respuesta a la TRH. Con respecto a la TSH, bueno, el fundamento es que si yo administro o estimulo con TSH, esto tiene que influir en la hormona tiroidea y en la glándula tiroides y en una glándula tiroides normal esperaría incrementos de T4 y de T3, pero T4 es lo que estamos determinando. Y si yo tengo aquí en esta glándula tiroiditis linfocítica, pues no va a haber una respuesta adecuada. Entonces, pues si encuentro valores de T4 por arriba del intervalo de referencia, pues descartaría hipotiroidismo. ¿Cuál es el problema con esta prueba? Que no siempre es fácil conseguir TSH para hacer el estudio y que también podría ser costosa. Otra opción es la respuesta a la TRH o estimulación con TRH, cuyo fundamento es similar. Administro TRH, estimula la hipófisis para sintetizar TSH, la TSH estimula la tiroides para producir T4 y bueno, si se encuentra por arriba de los valores de referencia es una respuesta esperada, descartan hipotiroidismo y si está por debajo confirmamos hipotiroidismo. El problema por lo menos con esta TRH que puede tener ciertos efectos colaterales que pues se podrían considerar.